En el sótano, debajo del comedor, en la oscuridad de la arcilla, uno de los novicios más jóvenes dejó caer el incensario y vio cómo un gusano salía del ojo del prior. Todo estaba en silencio, pero la putrefacción ya había comenzado. La muerte del igumen. Adalgoto no llegó de inmediato. Primero sintió un dolor en el costado, agudo, punzante, como si alguien le hubiera clavado una aguja oxidada en el hígado. No se quejó. Pasó días enteros en una silla, envuelto en una túnica de lana negra, sin responder a las preguntas. Su rostro se cubrió de manchas, se enrojecía y se agrietaba. Dos monjes se turnaban junto a su lecho, frotándole la piel con una mezcla de vinagre, polvo de arsénico y miel, un antiguo remedio que, según el anciano Fulcram, expulsa lo impuro, pero la piel se desprendía a trozos. Al amanecer del quinto día, las fosas nasales del abad se llenaron de pus y su respiración se convirtió en un silbido ronco. Mientras Adalgito aún hablaba, juró que durante la noche había visto una figura encapuchada detrás de la puerta de la celda. Lo consideró una advertencia. En una crónica encontrada más tarde en la biblioteca del monasterio, se lee: el igumen repetía: el Señor no me perdonará la sal en los labios de los niños y el ceniza sobre las viudas. Y se golpeaba el pecho hasta que comenzó a toser sangre. Una semana después, comenzó a pudrirse la lengua. Se hinchó, se volvió morada y se le salió de la boca, desprendiendo un hedor que ni las hierbas, ni la resina, ni el incienso podían disimular. Los sirvientes se negaban a entrar en la celda. Uno de los hermanos describió que al igumen se le caían los dientes delanteros y que en la boca le crecía un moho negro. Esto se consideró una señal, un castigo por los acuerdos secretos con el obispo Guillem, a quien Adalgoto supuestamente proporcionaba lista de confesiones de campesino y sacerdote poco fiables. Mientras tanto, dentro del monasterio se producía una división. Los hermanos mayores discutían en secreto quién aceptaría el bastón del poder. El monje Odo, anciano pero influyente en la provincia de Cluny, estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con los reformadores papales. El joven hermano Lotario, discípulo de Adalgoto, por el contrario, afirmaba que el espíritu de la orden estaba profanado y pedía aislamiento y arrepentimiento. Por la noche comenzaron a dejar trozos de hollín en las puertas de las celdas, en señal de juicio silencioso. Uno de los novicios desapareció. Cuando 15 días después de los primeros síntomas, el abad comenzó a gemir sin cesar y a perder el conocimiento, envolvieron la celda con trapos de lana, taparon las ventanas con trapos y encendieron incienso. El carpintero del monasterio talló las tablas para el ataúd antes de tiempo. El cuerpo ya comenzaba a exudar un líquido amarillo y pegajoso. En sus momentos de lucidez, el superior suplicaba que le trajeran su vieja máscara de plata que llevaba durante los sermones. Se la ponía sobre el rostro putrefacto, dejando solo una rendija para el pus. Tenía los ojos hinchados. Uno de ellos se le había salido de la cuenca frontal. Cuando entré, escribió el hermano Simón, la máscara yacía junto a la cabecera, como si hubiera intentado ponérsela, pero no hubiera podido. En la almohada había un charco de líquido maloliente y el pelo estaba pegado a la materia cerebral. No se llevaron el cuerpo inmediatamente después de la muerte. Nadie quería entrar en la celda. Murió la tercera noche de noviembre, entre la segunda y la tercera hora de vigilia. El hermano que estaba de guardia esa noche lo encontró encogido, con las manos, como si se hubiera mordido la mandíbula inferior. Había sangre y espuma por todas partes. El coro siguió cantando.
Llevaron el cuerpo por el salón sobre unas tablas toscamente ensambladas, envuelto en una tela gruesa, pero ésta se empapó en media hora. El cuerpo desprendía calor. La putrefacción había comenzado rápidamente. Los documentos del monasterio de la época dicen: los que lo llevaban se les cayó 2 veces la camilla. Uno de ellos quemó después su túnica y se fue al pueblo. No lo enterraron durante 3 días. Los carboneros se negaron a cavar la fosa, alegando que la tierra bajo los muros estaba impura. A altas horas de la noche, por orden de Lotario, el cuerpo fue trasladado en secreto a una cripta abandonada detrás de la muralla, donde antes se guardaba a los leprosos. Allí, según el sirviente que llevaba la linterna, las ratas ya estaban esperando. El abad yacía como si sonriera. Cuando los hermanos del monasterio regresaron a la sala para el canto matutino, en el lugar de la silla del prior, solo había una colcha empapada de grasa cadavérica. Se retorcía por los bordes, como por el calor. Los cantores continuaron el servicio, tal y como había ordenado Lotario, pero se percibía miedo en sus voces. Alguien tosía sangre. Tras sacar el cuerpo en secreto del monasterio, Lotario ordenó clavar la puerta de la celda de Adalgoto con clavos de un antiguo campanario, convenciendo a los demás de que la madera impregnada de campanas y cenizas ahuyentaría al mal. Las paredes fueron pintadas con tiza y se roció aceite bendito alrededor de los clavos. Sin embargo, a la mañana siguiente, un monje que dormía enfrente se quejó de que había oído un chirrido y un murmullo procedente del interior. El registro del diario del médico, con fecha del 16 de noviembre, dice: el hermano Teodemar se arrancó la uña del dedo sin nombre, diciendo que así se le había indicado en una visión. Al abrir el lecho ungueal, se encontró ennegrecimiento y pus. En la pared de su celda, la palabra vuelve escrita con hollín. El olor a podredumbre no desapareció. Al contrario, parecía intensificarse. Aunque el cuerpo de Adalgoto había sido retirado, en el monasterio se seguía sintiendo su presencia. En la capilla, las velas se apagaban solas. Las ratas comenzaron a abandonar los sótanos y a subir a las celdas. La piel de 3 novicios comenzó a cubrirse de sarpullido, y los médicos diagnosticaron maldición de la sangre, nombre local para la inflamación de los ganglios linfáticos causada por el veneno de la descomposición. Uno de ellos murió 2 días después, y en sus labios se encontraron restos de moho negro. El hermano Simón, autor de la crónica más detallada, escribió: en las paredes del sacristía aparecieron manchas, como contornos de manos impresos en la piedra. Lotario ordenó raspar el yeso y quemar el lugar con un hierro caliente. La piedra se agrietó. Mientras tanto, entre los hermanos se gestaba una división. Los que eran cercanos a Adalgoto comenzaron a murmurar que Lotario había cometido profanación al enterrar el cuerpo fuera de tierra consagrada. Uno de ellos, el hermano Vanik, encontró el medallón del superior debajo de su almohada, a pesar de que el medallón había sido enterrado con el cuerpo. Al día siguiente, Vanik fue encontrado en un pozo con la cabeza rota y un símbolo en forma de círculo con 3 puntos grabado en la frente. Las misas continuaron, pero cada vez se oía más a menudo un tono falso. Lotario comenzó a celebrar misas nocturnas en las que exigía el arrepentimiento por los pecados del muerto. Prohibió cantar los himnos escritos por Adalgoto y ordenó quemar todas sus cartas. Sin embargo, en la biblioteca, un monje copista conservó un cuaderno que contenía la última homilía del superior. En ella se decía: si muero sin perdonar, la maldición vivirá en la boca de todos los que se acerquen a mí.
La piel de Lotario se cubrió de manchas oscuras. Él lo atribuía al cansancio. Los dedos se le hincharon y las uñas se le volvieron quebradizas. El médico que lo atendió diagnosticó envenenamiento por plomo, que podría haber sido causado por los cálices de la iglesia recubiertos de estaño. Sin embargo, otro hermano afirmaba que Lotario absorbía la ira de los muertos. 24 días después de la muerte del abad, encontraron tierra recién removida fuera del recinto del monasterio. La tumba había sido abierta. El cuerpo había desaparecido. Los sirvientes enviados allí solo encontraron una máscara, medio sumergida en arcilla húmeda. La máscara estaba rota y en su superficie interior había trozos de piel seca. Lotario ordenó cerrar las puertas del monasterio por tiempo indefinido. Comenzó la histeria. Uno de los hermanos se quedó ciego sin causa aparente. 2 monjes se suicidaron en los sótanos. Las paredes de la celda de Adalgota se cubrieron de moho, que ni siquiera se eliminaba con soluciones de cal y vinagre. El olor era insoportable y parecía provenir de todas partes. Oí que a medianoche alguien caminaba descalzo por la galería, el crujir de las tablas, la respiración, pero cuando abrí la puerta, solo había una sombra y un frío cadavérico, escribió Simón en su última nota antes de morir. El padre Lotario murió completamente solo, en una sacristía mohosa, rodeado de los libros que él mismo había ordenado quemar. Su cuerpo fue encontrado solo al tercer día después de su muerte. El cráneo estaba hundido, como si lo hubieran atravesado desde dentro. Le faltaban los ojos. Los sirvientes que entraron los primeros describieron que el suelo estaba resbaladizo por los líquidos que rezumaban del cadáver desfigurado. A pesar del frío, pequeñas moscas revoloteaban alrededor del cadáver. El hermano Clemente perdió el conocimiento al ver los restos. Las crónicas informan de que el cuerpo del prior presentaba arañazos que parecían marcas de garras. Entre los dedos se encontraron jirones de tela que coincidían con la estructura del paño fúnebre con el que estaba envuelto Adalgito. En el hombro de Lotario había una marca de dientes, redonda, de mandíbula corta, humana. Los labios estaban mordidos y la lengua arrancada. El archivo del prior contenía una carta póstuma escrita con mano temblorosa. No ha perdonado. No yace en la tierra. Está aquí. Siento cómo respira en mi piel. Los hermanos insistieron en que se celebrara inmediatamente el funeral. Sin embargo, el coro cantaba desafinado. 3 cantores no pudieron soportarlo. Uno salió corriendo de la iglesia, otro se quedó ciego y el tercero cayó muerto sin emitir ningún sonido. Al terminar la liturgia, el cuerpo de Lotario comenzó a oscurecerse y a cubrirse de manchas, como si llevara semanas en descomposición. El médico se negó a dar una explicación. El cronista escribió: se pudrió más rápido de lo que podría hacerlo un ser humano. Lo llevábamos en brazos y oíamos cómo salía líquido de su boca. El entierro se llevó a cabo en el más estricto secreto. La celda se inundó con una solución de cal y se selló. Sin embargo, al cabo de la noche, las 8 velas de la capilla se encendieron solas. En la puerta de la celda apareció una inscripción: no se ha ido. El cronista Simón desapareció esa misma noche. Su diario terminaba con la siguiente anotación: oigo una voz. Viene, conoce mis sueños. Poco después, la abadía fue abandonada. Los documentos atestiguan que 5 hermanos huyeron por la mañana. 2 enloquecieron y fueron encadenados a sus camas. El último en abandonar el monasterio fue el hermano Leopoldo. En su carta al arzobispo solo había 2 líneas: el superior sigue entre nosotros. Hemos rezado, pero él ha escuchado nuestros temores.
Aquí no hay Dios, aquí solo está Él. Después de eso, el edificio quedó vacío. Las comisiones eclesiásticas declararon el territorio profano. Los obispos prohibieron la entrada sin permiso. Los visitantes posteriores describieron cómo en la iglesia vacía aún se oían cantos, aunque el sacerdote no había pisado allí desde hacía muchos años. En el almacén se encontró un rollo escrito con tinta, en la que se descubrieron restos de sangre. Era un fragmento de la homilía de Adalgoto. Me enterraron vivo, me pudría y oía cantar. Nadie pidió perdón, pero yo recuerdo los nombres. Tras estos acontecimientos, los monasterios de los alrededores comenzaron a informar de casos de histeria colectiva, enfermedades incurables y sacerdotes que enloquecían tras los oficios nocturnos. Entre los laicos se extendió el rumor: si cantas junto a un muerto, él te oirá. Un año después, el monasterio fue incendiado por orden del gobernador real. Sin embargo, incluso 3 días después del incendio, el olor a podredumbre seguía impregnando el interior. Uno de los soldados que prendió fuego a la puerta se cortó la lengua una semana después y otro quemó su celda. El fuego no se propagó a ninguna de las casas vecinas. Los árboles de los alrededores quedaron intactos. Pero desde entonces ningún pájaro se posó en los muros de las ruinas. Así terminó la historia del monasterio, donde el abad muerto siguió viviendo mientras el coro aún cantaba por su alma. En los archivos de la abadía, la última línea decía: la paz no llega por sí sola, hay que ganársela, y aquí nadie pidió perdón.